Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este programa de Investment Perspectives in México. En esta ocasión tenemos a una invitada que nos hace un gran honor que nos acompañe. Estos foros, pues como todos saben, son vistos por muchos empresarios e inversionistas norteamericanos que utilizan la información que nos comparten nuestros invitados. En este caso es una gran mujer, Beatriz. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y es un honor para nosotros. Como tú sabes, nuestros invitados pues son inversionistas que utilizan información como especialistas como tú, de análisis, para apoyarnos en los procesos de toma de decisiones, en el proceso de sus estrategias del negocio e inversiones en nuestro país. Por lo que, Beatriz, de verdad me siento muy orgullosa de que una mujer de tu estatura analítica nos acompañe en este programa para hacer algunas reflexiones sobre las decisiones que se están tomando el país y el impacto en la inversión y en el futuro económico de nuestro querido México, Beatriz. Y bueno, la economía y las inversiones, como tú sabes, pues son un reflejo de las percepciones en los mercados, por lo que el análisis político que tú haces, que es impecable, es importantísimo y valiosísimo para nosotros. Pues ahora sí que muy agradecida contigo. Te presento Beatriz Pajés, es editora de la revista Siempre, una gran analista política con una trayectoria de análisis político muy importante en nuestro país y obviamente también una trayectoria política impecable. Muchísimas gracias, Beatriz, por tenerte en este programa. Elena, muchísimas gracias. Muy buenos días. Antes que nada, pues muy agradecida por haberme invitado a estar con ustedes. Gracias especialmente a Elena Achar. Bueno, seguramente varios de nosotros venimos de escuchar el segundo informe de gobierno y lo que voy a exponerles me llevará a hablar de un México que contrasta con lo que dijo el presidente de la República esta mañana. Lo más sorprendente de lo que escuchamos hoy es la diferencia tan abismal que existe entre la narrativa oficial y lo que vivimos los mexicanos todos los días. Los presidentes, sabemos, siempre mienten, pero hay grados en la forma de mentir. Y en este caso estamos ante alguien que cree en sus propias mentiras y vive en un mundo construido y habitado solamente por él. Iniciaría esta charla con las siguientes preguntas. ¿Existen condiciones en México para invertir? ¿Hay la suficiente confianza, la suficiente certeza jurídica, reglas políticas claras, seguridad para arriesgar cualquier tipo de capital? ¿Existen políticas destinadas a estimular la productividad y el crecimiento? ¿Apoyos a las empresas para contrarrestar, por ejemplo, los efectos de la pandemia? Creo que la respuesta en todos estos casos es que no. En octubre de 2018, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el aeropuerto de Texcoco sería cancelado porque así lo había decidido una consulta ciudadana. Esta fue la primera gran señal que recibió México y que recibió el mundo de que no habría certeza para la inversión bajo la llamada Cuarta Transformación. A partir de una consulta ilegal, aplicada mayoritariamente a simpatizantes del partido ganador, se buscó tener una respuesta que sirviera al presidente para enarbolar su bandera favorita, la lucha contra la corrupción, y poder así amedrentar y controlar a sus adversarios políticos.
Después de la cancelación del aeropuerto, se tomaron otras 2 decisiones con argumentos similares. La suspensión de la planta cervecera Constellation Brands y la restricción para que la iniciativa privada nacional y extranjera pueda invertir en energías renovables. Estas son apenas 3 de las muchas decisiones autoritarias que ha venido tomando este gobierno. La democracia, como ustedes saben, es fundamental para que haya inversión. Y lo que hoy estamos obligados a decir es que la democracia mexicana se encuentra amenazada y yo diría incluso en estado de emergencia. El 1 de diciembre de 2018 llegó a la presidencia de la República un hombre que, al igual que muchos otros dictadores, utilizaron la democracia electoral para llegar al poder y una vez ahí comenzó a desmantelar todas y cada una de las instituciones que les estorban para imponer sus decisiones. Uno de los ideólogos más importantes del presidente ha definido a este régimen o a la llamada Cuarta Transformación como una revolución que buscará acabar con el pasado. De ahí que ellos han dividido el sexenio en 2 partes. En los primeros 3 años están tratando de destruir todo lo que no se adapte a sus ambiciones. Leyes, instituciones, medios de comunicación críticos, empresarios y políticos considerados como adversarios. En la segunda parte del sexenio harán todo lo que tengan que hacer para, primero, ganar las elecciones intermedias del 2021. Quiero subrayar en este marco lo siguiente. Para este gobierno es de vida o muerte ganar la mayoría, retener la mayoría en la Cámara de Diputados. La consolidación de su proyecto político pasa necesariamente por retener el control del Congreso. ¿Para qué? Para convocar a una asamblea constituyente, como se hizo en Venezuela, que le permita derogar la Constitución vigente y aprobar un texto constitucional que dé poderes ilimitados al presidente de la República. En estos 21 meses de mandato han estado concentrados en aprobar iniciativas que les asegure el control político y económico. Por ejemplo, la mayoría de Morena en las cámaras equiparó la evasión fiscal con el crimen organizado, lo que abre la puerta al terrorismo fiscal y a la instauración de un Estado policíaco donde cualquier enemigo político con el pretexto de la evasión podría ir a la cárcel. El presidente busca tener facultades para modificar el presupuesto federal a través de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para así poder ignorar lo que decida la Cámara de Diputados en cuanto a aprobación del presupuesto. Esta iniciativa, además de ser inconstitucional por violar la división de poderes, permitiría a López Obrador hacer un uso arbitrario de los recursos de la nación. La Secretaría de la Función Pública creó una figura que se llama el ciudadano alertador, para que los funcionarios públicos denuncien a compañeros sospechosos de incurrir en actos de corrupción, lo que daría pie a una serie de conductas arbitrarias, como sucedió durante el nazismo, como sucedió durante la Unión Soviética con Stalin, para denunciar no solamente a los corruptos, sino a todos aquellos que sean críticos de la ideología del régimen. Estamos ante un mandatario al que no le gusta la división de poderes y los contrapesos. De ahí la decisión de imponer a una incondicional en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
De ahí también la constante descalificación al Instituto Nacional Electoral y a todos los órganos reguladores. Hay una iniciativa de ley que no se ha podido presentar, pero que busca regresar al gobierno la organización y la calificación de las elecciones. Están ansiosos, el gobierno actual está ansioso de deshacerse del actual presidente del INE, Lorenzo Córdoba, para colocar ahí a alguien que acate las decisiones de Palacio Nacional. Poner el órgano electoral en manos del gobierno significaría poner fin a que hubiera en México elecciones libres, transparentes y confiables. Significaría dinamitar una de las líneas de flotación más importantes de la democracia y de las libertades políticas. México, si esta reforma se lleva a cabo, México se convertiría en una Cuba, en una Venezuela, en una Corea del Norte. El modus operandi de este gobierno es idéntico al de cualquier democracia. Han ido cumpliendo con las recetas que se aplican en toda dictadura: controlar el Congreso, las Fuerzas Armadas, la prensa, la administración pública, el Poder Judicial y, por supuesto, los órganos electorales. Una de las primeras acciones del sexenio fue enfrentarse a los medios de comunicación. Las mañaneras son utilizadas a la manera de un patíbulo, de una guillotina, desde donde se descalifica, deshonra y sentencian a periodistas críticos y a cualquiera que se atreva a contradecir las decisiones del presidente. La relación con el crimen organizado es, por decirlo menos, extraña. La estrategia de seguridad basada en el lema "abrazos, no balazos" parece tener más la intención de dejar en la impunidad a los principales líderes del cártel de la droga que en aplicar la ley. Una de las preguntas clave es qué tanto y de qué manera va a influir el narcotráfico en los comicios del próximo año, especialmente en las zonas que están bajo su control. Hay evidencia de que varios grupos delictivos distribuyen despensas con su logotipo para tener adeptos y de que buscan participar en las próximas elecciones imponiendo candidatos y entregando dinero a los partidos para obtener posiciones. Me pregunto, ¿qué ocurrirá, por ejemplo, en Sinaloa, donde hay una proximidad pública y declarada entre el presidente de la República y la familia del Chapo Guzmán? La politización y aplicación selectiva de la justicia entran en permanente contradicción con el discurso anticorrupción. Ahí está el caso Lozoya, presentado como el juicio del siglo, cuando lo que hicieron las autoridades fue pactar con el exdirector de Pemex para que solo dijera lo que le conviene al régimen. Estamos ante uno de los gobiernos que terminará siendo uno de los más corruptos en la historia de México. El disfraz de misionero franciscano se le comienza a caer a pedazos al presidente. Ver a su hermano Pío en un video pidiendo dinero y más dinero a un funcionario público para financiar la campaña de López Obrador. Escuchar en un audio al hoy consejero jurídico de Presidencia presionando a un empresario para que entregue millones de pesos al entonces candidato López Obrador, nos hace tener la percepción de que esto no es un gobierno, de que no opera como un gobierno, sino como una mafia. Inventaron la llamada austeridad republicana
para quitar recursos a las dependencias federales y utilizar el dinero en proyectos políticos personales. Una austeridad prefabricada que ha desmantelado el servicio público, que ha dejado al gobierno sin dinero para la inversión, a las universidades y centros de investigación sin recursos, y que ha contribuido de manera muy importante a la parálisis de la economía. Vean ustedes lo que ha sucedido con el manejo de la epidemia COVID-19. Se nos dice que no hay recursos para equipar los hospitales, para proteger al personal médico, para aplicar pruebas diagnósticas y abastecer de medicamentos. Pero por otro lado, el gobierno reparte billones de pesos para que la gente vote por Morena en el 2021. No hay recursos, pero se insiste en llevar a cabo proyectos inviables como es el Tren Maya, como la refinería Dos Bocas, como el aeropuerto de Santa Lucía, descalificado por los expertos en aeronáutica. Este fin de semana, el secretario de Hacienda se vio obligado a reconocer que la economía mexicana está en quiebra. Dijo, ya se acabaron los guardaditos, y por lo tanto advirtió que el país va a enfrentar la peor crisis en 88 años. La parte que no se entiende en todo esto es la indiferencia y pasividad de la autoridad ante esta emergencia económica que ha dejado a millones de familias mexicanas en el desempleo. Algunos de los vientos de este huracán vienen del exterior, pero los vientos más fuertes y devastadores han sido provocados por el mismo gobierno al negarse a tomar medidas para evitar la profundización de la crisis. En lugar de tomar decisiones estratégicas para impedir el hundimiento, en lugar de convocar a un gran pacto, a un gran acuerdo nacional con el sector empresarial, el régimen decide ocultar su incompetencia y fracaso inventando escándalos como es el juicio a 5 expresidentes. Juicios que no podrán llevarse a cabo por varias razones de tipo jurídico, pero que contribuyen a ocultar el desastre económico y la pauperización de la sociedad mexicana. Juicios que van a alimentar la polarización, a provocar un clima de linchamiento y que van a violar el Estado de Derecho. Me he permitido enlistar ante ustedes algunas de las muchas decisiones que se toman a diario y que van prefigurando la construcción de un Estado totalitario. La gran pregunta que recorre las calles, que está en los hogares y en los diferentes sectores del país es ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a este proyecto político autocrático que tiene orejas, boca, patas, rabo de dictadura? Uno de los problemas más importantes que enfrenta el país en este momento es la falta de una oposición lo suficientemente fuerte para enfrentar esta embestida a la democracia. Los partidos que fueron derrotados en el 2018 están divididos, acusados de estar involucrados en graves casos de corrupción, y el gobierno hace uso de ese descrédito para chantajearlos y someterlos. Ninguno de ellos ha logrado construir una propuesta de país que sea lo suficientemente novedosa para la sociedad y pueda desbancar el discurso populista de López Obrador. Esta es una de las razones por las cuales la falta de oposición es lo que ha permitido que la popularidad de López Obrador siga en el rango del 50% de aceptación. No hay un liderazgo, un discurso, una tesis que le hagan competencia. López Obrador y Morena siguen solos en la pista, en una pista donde no hay otros corredores. En contraste con la pasividad y esta especie de estado catatónico de los partidos, hay una sociedad organizada emergente
que está tratando de articularse para dos cosas. Primero, para agruparse en una sola voz y exigir a los partidos políticos de oposición que formen una doble alianza. Primero, una alianza entre ellos y luego con las organizaciones de la sociedad civil con el propósito de quitar curules, de ganar la elección para que el partido en el gobierno no vuelva a llevarse la Cámara de Diputados. Quitar curules a Morena es un objetivo estratégico de vida o muerte. Hoy lo más importante es restar poder al partido en el gobierno para impedir la consolidación de una dictadura. ¿Se podrá lograr? Es la gran interrogante. Depende de varias cosas. Primero, de la voluntad de los partidos para formar esas alianzas y que abandonen la intención de imponer candidatos desprestigiados. Lo que trato de transmitirle a la American Society of Mexico es que el país está viviendo lo que jamás creyó vivir. Nuestras instituciones pueden ser doblegadas en cualquier momento. Nuestra democracia está en el filo de la navaja. Si el partido del presidente gana los comicios del próximo año, México va a entrar a un túnel muy oscuro y sin retorno, a un proceso de represión para imponer todo lo que quiera imponer y prohibir todo lo que quiera prohibir. Muchos nos preguntamos cuál sería en condiciones similares el papel de las Fuerzas Armadas. ¿El ejército mexicano estaría dispuesto a disparar a los ciudadanos? Un general en retiro, nombre Sergio Aponte Polito, publicó hace un par de meses un artículo donde hace un llamado a sus compañeros del ejército para que eviten obedecer una orden en ese sentido. Les dijo: no permitan que las Fuerzas Armadas sean utilizadas como se hace en Venezuela para asesinar al pueblo. Concluyo esto diciéndoles: la mejor inversión que hoy se puede hacer en México es en su democracia, en su defensa, en su permanencia. Necesitamos voces aliadas que hablen, que digan que estamos enfrentando en México. Este no es solo un régimen populista más. Esto es un proyecto que apuesta al desastre, a una dictadura, para dejar solo cenizas. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Beatriz. Oye, pues nos has presentado pues un programa, un panorama muy complejo, bastante desolador, pero sin embargo estás también haciendo un llamado, ¿no? En ese sentido. Y me gustaría saber tu percepción sobre el papel del Poder Judicial en este juego de contrapesos, como le dicen los americanos, de check and balance, para que no haya esa concentración de poder y esas decisiones que se están tomando por parte del Ejecutivo y obviamente que han afectado la inversión en nuestro país. ¿Cuál es tu percepción del Poder Judicial? Bueno, el Poder Judicial no está en el mejor del mundo. Hasta este momento ha podido de alguna manera defender su autonomía. Sin embargo, vimos en un momento que el presidente de la Corte sintió la necesidad de convertirse en un aliado del presidente de la República, tal vez para evitar o contener la embestida del titular del Ejecutivo Federal en contra de los ministros, a los cuales exigió, por ejemplo, que se quitaran el sueldo, que disminuyeran su salario. Ellos lograron defenderse. Sin embargo, aquí en el tema del Poder Judicial sigue habiendo una gran interrogante, porque además lo cierto es que logró el presidente imponer a los dos últimos ministros. Y hoy lo que se esperaría
es que el Poder Judicial pudiera conservar su autonomía ante lo que viene, porque lo que viene es muy complicado. Mencionaba yo el tema de la nueva Constitución. Tanto el presidente como sus más importantes voceros han hablado de una nueva Constitución. Y esto habría que ver cuál sería la respuesta del Poder Judicial. También en este momento está a prueba la independencia de ese poder tan importante con el tema de la solicitud de que se enjuicien a 5 expresidentes de la República, contraviniendo lo que marca la Constitución, lo que dice la legislación en materia de derechos humanos. Entonces, bueno, lo que se ha pedido a la Corte desde distintas posiciones ciudadanas, sociales, es que se mantengan y logren defender a toda costa la autonomía. No nos queda más que tener confianza en que así lo hagan. Si la Corte se doblega o acepta doblegarse, pues estaríamos ante el fin del orden constitucional. Bueno, tú estás hablando de un tema también número uno, de inconstitucionalidad, en donde se puede apelar. De hecho, la ley justamente que dijiste, que ellos le nombraron ley contra los factureros, ¿no? Que es obviamente terrorismo fiscal y es, como tú lo dijiste, un arma para hacer generar una amenaza contra quien ose hablar mal del régimen. Pero en ese sentido, al final, la Comisión de Derechos Humanos, cuando todavía tenía un presidente autónomo y no designado por el Poder Ejecutivo, logró meter un recurso de inconstitucionalidad que está en proceso, está en proceso y puede llegar a tribunales internacionales. Entonces, en ese sentido, la pregunta exactamente que te quisiera hacer ¿es acaso algunas instituciones multilaterales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o otras instituciones a las que podamos nosotros como sector privado y como sociedad civil organizada apelar? Sin duda, Elena. Yo creo que en este momento tenemos que apelar a todo lo que nos permita defender la institucionalidad en México, porque hay una evidente violación de las leyes y del Estado de Derecho en muchas de las decisiones que se toman, en muchas de las reformas a la ley que está haciendo el Congreso y que atentan directamente contra la legalidad, los derechos humanos y la misma Constitución. Lo que está ocurriendo ahorita es que por estar el Congreso, por tener mayoría de Morena, por estar controlada por el partido en el gobierno, es por lo que aprovechan esta mayoría para pasar por encima de lo que indica y lo que establece la misma Constitución. Esa es la razón y lo que nos queda es precisamente recurrir a estos órganos internacionales o a los órganos autónomos y a la misma presión de la sociedad para evitar que se siga violentando la ley. Ahora, lo que a mí me gustaría recalcar, Beatriz, es que gracias a lo que hemos vivido, digamos, se ha construido un país cada vez más abierto al mundo, ¿no? Ahorita contamos con más de 40 tratados de libre comercio. Entonces, de alguna manera eso también es un contrapeso y eso también ayuda a que no se puedan tomar decisiones de forma autoritaria ni unilateral. En este caso, quisiera yo hacerte una pregunta muy clara sobre justamente que estamos en un foro tan importante como es del American Society, pues el TEMEC, ¿no? Básicamente es un contrapeso internacional el TEMEC, ¿no? El papel de Norteamérica y obviamente en un proceso electoral complejísimo que culmina ya, podemos ver en noviembre, ¿no? Quisiera saber tu perspectiva de cómo ves que pues nosotros estamos completamente ligados a la economía norteamericana, pero también estamos ligados
a litigio internacional y a paneles internacionales a los que no se pueden tomar decisiones a la ligera, ¿no? Entonces, sí estamos un poco blindados por los tratados de libre comercio y en este caso quiero saber tu opinión sobre el tratado de comercio el famoso TEMEC que entró en vigor hace pocos meses. Yo diría que no nos confiemos. Es decir, sin duda, como tú bien anotas, debería de ayudar todos los tratados internacionales y debería de ayudar un tratado tan importante como es el TEMEC. Sin embargo, también hemos sido testigos de cómo ha habido intentos por parte del gobierno de desatender, de no respetar muchos de los acuerdos que se tomaron en relación con el TEMEC. Entonces, yo te diría que nada está blindado, ninguna democracia está blindada y lo hemos estado atestiguando y comprobando a lo largo de todo este tiempo. Eso sin duda ayuda, pero cuando estás frente a un político populista, cuando estás frente a un perfil psicológico absolutamente autoritario que considera que solamente él tiene la verdad y que puede llegar un momento en que se sienta tan fuerte que puede considerar que no tiene por qué estar cumpliendo con determinados acuerdos que no le convienen. Es decir, yo simplemente lo que diría es que no nos confiemos. Aquí hay palabras que se dicen pero que terminan no siendo cumplidas. Cierto, habría sanciones, pero en caso de no cumplir con estos acuerdos internacionales, pero yo tengo mis dudas de hasta dónde sería muy importante para un presidente con un perfil tan autoritario como este cumplir o que le importara al final del día no cumplir con estos acuerdos. Yo siempre diría, estemos atentos y no nos confiemos. Pues la construcción de una política económica de Estado es fundamental para desterrar los vicios, ¿no? Que perpetúan en una situación de subdesarrollo en la que se encuentra el país. Y en esa medida, mientras se dote a la nación con lineamientos de política económica que perduren más allá de un ciclo político, pues se va a fijar una sociedad donde imperen las reglas y la certidumbre, que es lo que queremos para poder invertir. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacer para que se definan estas reglas ante una situación política tan compleja que está viviendo el país? ¿Qué puede hacer el sector privado, la sociedad civil organizada? Bueno, la mala noticia es de que ha habido un grupo de empresarios muy importantes, los empresarios más poderosos de este país, los que aglutinan a mayor número de empresas, que ha intentado un número importante de ocasiones de llegar a un acuerdo con el gobierno. Incluso le presentaron todo un listado de decisiones que se podrían tomar en materia económica para evitar que la crisis económica que se avecinaba y que se profundizaría mucho más como consecuencia de la pandemia, podría ser de alguna manera contenida si se tomaban ciertas decisiones. Y la respuesta irracional, la respuesta incomprensible por parte de las autoridades es que no aceptarían ningún tipo de estos acuerdos. Entonces, bueno, aquí la pregunta es, ¿qué hacer frente a la sordera? ¿Qué hacer frente a alguien que dice tener sus propios datos? Que mientras los grandes indicadores nacionales e internacionales te dicen que el Producto Interno Bruto del país ha caído en un 18%, el presidente de la República te dice que eso no es cierto, que estamos en plena recuperación. ¿Qué poder hacer cuando la realidad te dice que hay 16 millones de mexicanos sin empleo o con empleo en riesgo? Y por el otro lado, hay una voz oficial en permanente campaña política que presume de que se van a crear 50,000 empleos. Bueno, es decir, estamos en dos mundos totalmente distintos. ¿Qué hacer? Bueno,
lo posible sería poder tener un diálogo con una autoridad racional, pero hasta este momento yo no la veo. Por supuesto. Adentro del mismo gobierno, querida Beatriz, ¿tú ves algún contrapeso a lo que los empresarios pudieran apelar para que puedan modificar alguna de estas decisiones? Bueno, se supone que hay algunos personajes que de alguna manera serían más sensatos. Entiendo que, por ejemplo, el actual jefe de la oficina de presidencia, Alfonso Romo, es precisamente el contacto con los empresarios y el puente entre empresarios y gobierno, pero creo que no ha tenido mucho éxito. Lo que hemos visto en la composición del gabinete es que está precisamente dividido entre las posiciones más radicales y las posiciones más moderadas. Sin embargo, creo que se trata de un presidente que, de acuerdo a su mentalidad, no escucha a nadie. Es un presidente que no tiene, que aun y cuando pueda tener asesores, no los entiende y no los escucha, y finalmente termina tomando las decisiones que él considera. Entonces no tenemos realmente equilibrios. Este es uno de los escenarios más preocupantes. Ni hay equilibrios dentro del mismo gobierno, ni hay otro tipo de equilibrios, ni en el poder legislativo ni en ninguna otra parte. Entonces, estamos ante un gobierno absolutamente vertical, donde la primera y la decisión última la está tomando un solo individuo. Por supuesto. Y tú ves el papel de, vemos un secretario como Marcelo Ebrard, que de repente toma roles de diferentes tipos de las secretarías, ¿no? ¿Cómo percibes tú el rol de la Secretaría de Relaciones Exteriores? Bueno, más bien de Marcelo. Bueno, lo que ocurre es que Marcelo es uno de los pocos políticos o funcionarios que están dentro del gabinete que tienen una larga trayectoria y experiencia política. Además, él se formó políticamente dentro de gobiernos muy distintos al dogmatismo que hoy caracteriza a un gobierno de Morena. Marcelo Ebrard conoce perfectamente cuáles son las complejidades de la política y lo importante que es adoptar posiciones flexibles y de negociación. Es decir, es alguien que está formado dentro de la negociación política, que es muy importante para llegar a acuerdos. Sin embargo, vemos que también Marcelo hace lo que puede hacer dentro de un terreno muy acotado y muy limitado, porque sabe perfectamente que no puede contradecir al presidente en determinados temas, no le puede llevar la contra en ciertos puntos que para el presidente son muy importantes, como por ejemplo poder cambiar la política económica, ¿no? Es decir, creo que esto es intransitable, ahí Marcelo puede hacer muy poco. Y bueno, y lo que hemos visto es que Marcelo ha tratado de alguna manera de limpiar la imagen o ablandar la imagen gubernamental, trayendo, por ejemplo, el tema de la vacuna, ¿no? Tratando de buscar ayuda sanitaria en otros países, en fin. Pero creo que Marcelo, con todo y todo, el poder de él no es del 100% y no puede ser, no es un factor de influencia en el presidente. Oye, por el otro lado, hablando del Congreso, justamente que tú estabas hablando en miras al 2021. Bueno, en este caso vimos que Morena pues tuvo que negociar cada tema y no pudo avanzar a la agenda del presidente, debido a que pues carecía de votos para convocar a sesiones extraordinarias que requieren 25 de 37 integrantes, ¿no? Por ejemplo, la oposición detuvo la reforma a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria y a la desaparición de los fideicomisos.
Sin embargo, pues esto cambiará con el regreso al periodo ordinario ya pues en septiembre, que ya entramos. Y bueno, en tu opinión, y debido a esta acumulación de asuntos que se fueron acumulando porque no se pudo sesionar, ¿cuáles son los principales riesgos o temas, ¿no?, que tú estarías, digamos, mirando para una posible aprobación como fast track por parte de los legisladores en temas relevantes en el periodo por iniciar, que pueden incidir de una forma negativa a nuestra economía? Sí, bueno, todo va a depender de las condiciones políticas también, porque sin duda han venido cambiando y no precisamente a favor de Morena. A mí me preocupó mucho lo que ha ocurrido en estos días con la elección del nuevo presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, donde acabamos de ver pues una prueba más de la descomposición del poder legislativo. Estas mayorías artificiales que ha venido construyendo tanto Morena como el PT para tener mayorías absolutas. Vimos precisamente en estos días cómo se convirtió de pronto la Cámara de Diputados en una especie de bazar, en una especie de mercado, donde unos diputados saltaban a otros para obtener esa mayoría y poder convertirse en presidente de la mesa directiva, pues me parece que es un escenario muy preocupante en términos de confiabilidad y de buena imagen para un poder tan importante como el legislativo. ¿Qué va a ocurrir a futuro? Yo creo que va a depender de muchas cosas. Yo siento que conforme se vaya complicando el escenario económico, porque así nos lo dicen todos los indicadores, conforme se vaya descomponiendo el escenario social, porque creo que cada vez va a haber más presión social al gobierno por la falta de empleo, por la cancelación de oportunidades, por la frustración social misma que va a haber. Creo que esto va a provocar cierta presión en los partidos políticos y quizás muchos de los que acompañaban a Morena en votaciones, por ejemplo, el PRI llegó a acompañar a Morena en la votación a favor de ciertas legislaciones muy polémicas, probablemente ya no se den. No sé, es un escenario confuso, de gran incertidumbre, pero creo que están cambiando rápidamente los escenarios y van a cambiar más en la medida en que más se deterioren las condiciones. Bueno, tú estás justamente hablando de un tema catastrófico en la economía que es real, ¿no? O sea, el INEGI en relación a PIB con una caída de 18, casi 19% en el trimestre del 2020, ¿no? Que recientemente lo anunció el INEGI, pues esto nos habla de que va a haber un impacto, y ya lo está viendo en cuanto a la pobreza, ¿no? Y estamos hablando de que también informó el desempleo por arriba de 1 millón de mexicanos, ¿no? Entonces, en este sentido, a ver, la base de la que tú estás hablando, de la que siempre nos dices que apela el presidente, y una descomposición social, ¿no haría que las fuerzas se recompongan para poder llegar a un 2021 si la oposición logra cohesionarse? Eso es lo que se esperaría. Ese sería lo deseable, que la oposición pudiera reaccionar frente a esta realidad tan adversa y que tomara la decisión de construir alianzas entre ellos para poder evitar un nuevo triunfo de Morena, por todo lo que eso significa. Pero estamos ante la necesidad de que la oposición asuma una actitud patriótica para que deje de lado no solamente sus intereses particulares, sino sus miedos, sus temores,
porque el gran problema que tenemos es que muchos de los más importantes integrantes de los partidos políticos de oposición, muchos de los cuales están tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, que fueron exgobernadores, que fueron exsecretarios de Estado, ellos tienen expedientes con los cuales los está amenazando el gobierno en caso de poder conformar alianzas. Mira, hay algo al que le teme terriblemente el presidente y es precisamente a que se puedan construir alianzas. Lo vimos hace 1 o 2 meses cuando un grupo de periodistas y de intelectuales firmamos un desplegado donde hacíamos precisamente un llamado a los partidos políticos de oposición a conformar estas alianzas para ganar la Cámara de Diputados. El presidente lo que hizo inmediatamente fue descalificar y sigue descalificando esa propuesta porque sería la única forma en que se le podría ganar a Morena. Morena es un partido que cuenta con una cantidad de recursos con la que ningún otro partido jamás en su vida ha contado. Y además, por supuesto, con un presidente que tiene una alta popularidad. Tiene todo, está repartiendo una cantidad impresionante de recursos a la gente. Entonces tiene todo para ganar y si los partidos van solos, cada uno por su lado, están condenados al fracaso. Tiene que formarse necesariamente estas alianzas y no solamente entre los partidos. Hay un nuevo contrapeso naciente que está por ahí y que está formado por los gobernadores. Algunos gobernadores que han tomado la decisión de enfrentar el autoritarismo del gobierno federal en temas como, por ejemplo, el pacto fiscal, ¿no? Es decir, en esta necesidad de hacer una revisión del pacto fiscal para que los estados y los municipios obtengan más recursos. Y también se han conjuntado estos gobernadores para exigir más apoyos para poder enfrentar la pandemia, lo que me parece absolutamente justo. Bueno, estos presidentes, estos gobernadores, junto con algunos alcaldes, podrían ser muy importantes también como aliados para enfrentar el 2021, para evitar que un nuevo triunfo del partido en el gobierno en el 2021. Bueno, y en ese sentido, justamente cuando hablas de los gobernadores, ¿no? Que ya ha habido un bloque que de alguna manera se ha echado para adelante, luego para atrás, otra vez para adelante, ¿no? De gobernadores que a partir de la crisis de la pandemia, pues básicamente reaccionaron porque vieron obviamente hay una pérdida, un costo político importante, ¿no? Entonces, en este sentido, me gustaría preguntarte, ¿cómo podrías tú recomendarle al sector privado organizado básicamente articularse con los gobiernos estatales, ya que vemos que en 2021 no únicamente se va a elegir a puestos de elección popular en el Congreso, sino también en varias entidades del país, y eso lo debería de aprovechar la cúpula empresarial. Sin duda, yo creo que esa es una opción muy importante, poder aliarse con aquellos gobernadores que estén interesados, porque hay que aclarar que no todos, sobre todo aquellos que siguen la misma línea del gobierno federal, pero aquellos gobernadores que tienen plena conciencia de la importancia de la inversión, de poder crear condiciones de confianza, de legalidad, de seguridad, para que haya cada vez más productividad, creación de riqueza y de empleos. Creo que hay gobernadores con nombre y apellido que han dado muestras de que están dispuestos a defender
la importancia de la inversión privada en sus estados. Estoy hablando, por ejemplo, de Jalisco, estoy hablando, por ejemplo, de Tamaulipas, quien defendió abiertamente la inversión en materia de energía alternativa. Y hay así otros gobernadores con los que creo que sin duda habrá que aliarse, habrá que construir acuerdos y en estados donde sin duda habrá que invertir, por supuesto. Y en ese mismo sentido, Beatriz, me gustaría escuchar cómo el sector privado organizado podría defender en estos momentos a los órganos autónomos que te referiste al principio de tu presentación. Ese es un gran papel, pero sí está, yo veo a todos preocupados, pero hay que hacer hay que generar, pues, escucharte a ti para ver cómo se podrían defender estos órganos autónomos. Claro. Mira, yo no veo más que recurrir a la ley para hacerlo, a través de amparos, a través de denuncias, a través de demandas, es decir, utilizar todos los instrumentos que nos ofrece la ley para poder defenderse, para evitar la destrucción de estos órganos de control que son tan importantes no solamente en materia de contrapesos, sino para dar confianza y seguridad a la inversión, por ejemplo. Creo que es la única manera, ¿no? Tener de lado la ley y agotarla hasta donde se pueda para hacer esta gran defensa. Porque en la parte política creo que ahí es un terreno donde está totalmente tomado por el gobierno y ahí no hay mucho que hacer, pero claro, sin duda también habría que alertar a la ciudadanía, también habría que crear conciencia social, pero yo creo que lo más importante es recurrir a la ley para defenderse. Y apoyar a los liderazgos estatales, ¿no? Claro. Por otro lado, ¿no? Por Mucho hablamos de generar liderazgos. Ahora, ¿cuál es tu calificación, Beatriz, o cuál es tu percepción sobre el sector privado organizado, digamos, las cúpulas empresariales, que, digamos, han habido unas que han tratado de defenderse, de defender la inversión, de defender los intereses de la libre empresa? ¿Cómo es tu calificación respecto al sector privado organizado? Mira, yo entiendo perfectamente las necesidades y la posición del sector privado organizado y entiendo perfectamente su papel. Ellos no pueden actuar como un órgano, un frente, un bloque opositor, porque ni es su papel, eso es, por supuesto, conveniente. He visto y hemos sido testigos de cómo este sector privado organizado ha tratado de ser lo más obsecuente, lo más prudente, lo más propositivo con el gobierno. Son ellos quienes le han acercado al presidente de la República una serie de soluciones y opciones para evitar la profundización de la crisis mismo que fue rechazado. Ahora, yo te diría, a mí me gustaría de cualquier manera, pero esa es una opinión personal, poder ver a un sector privado organizado más echado para adelante, más con un discurso más de defensa de derechos y por el otro lado de derechos empresariales, pero también de la defensa de los intereses nacionales. Me gustaría verlo más para adelante, ¿sí? Porque además en un momento hubo una etapa en México en que tuvimos un empresariado con una voz más valiente, por decirlo así, ¿sí? Porque a final de cuentas, pues es una instancia, un sector pues muy importante. Sin este poder empresarial tan importante que tenemos en México, no podríamos tener el tipo de economía que hemos tenido hasta hace poco. Así que creo que
no han tomado en muchos casos plena conciencia del poder que tienen también para de alguna manera obligar al gobierno a corregir y a tomar ciertas decisiones. Creo que deberían de comenzar a hacerlo. No me preguntes exactamente cómo, porque yo no soy empresaria de ese nivel, pero yo estoy segura que ellos saben a qué armas recurrir para lograr que el gobierno reaccione y pueda comenzar a tomar otro tipo de decisiones. Y como última pregunta, que básicamente tenemos una gran preocupación por parte, yo creo que del sector empresarial. Tú ves, después de la cantidad de desempleo y la crisis económica que existe y que todavía va a empeorar, básicamente la violencia en el país pues se va a incrementar. Muchas familias tienen que llevar comida, muchos empleados en la informalidad o formalidad tienen que llevar comida a sus casas, o sea, y no están alcanzando los programas sociales para eso, al contrario, ¿no? Se ha hecho un estado más austero en ese sentido. Entonces, ¿tú ves una violencia, estallido social? No sé tanto como estallido social, porque el estallido social exige una organización y exigen liderazgos que en este momento no se ven. Pero lo que sí es cierto es que frente al desempleo, incluso yo te diría el hambre, porque estamos volviendo a ver en las calles de las principales ciudades de México algo que nunca, que hace mucho tiempo ya no veíamos. Y es esta cantidad de gente que está buscando comida en los basureros, que está tirada en las calles por haberse convertido en indigentes, por no tener una casa, no tener un lugar donde dormir. Los parques ahora están llenos de gente que no tiene refugio. Entonces ahí también estamos dándonos cuenta del fracaso de esos apoyos sociales. No sabemos realmente a quién estén llegando ni en qué consisten, porque lo que es cierto es que la indigencia, la mendicidad está a la vista de todos nosotros. Ahora, lo que sí creo es que la violencia que viene provocando el crimen organizado, eso puede perfectamente venir a la alza y ha venido a la alza por una razón muy simple, porque el crimen organizado y los cárteles están sueltos. Se les está permitiendo hacer lo que quieran y al ejército se le está prohibiendo y se le ha venido prohibiendo enfrentarlos. Se ha preferido denigrar, insultar, quitarle posibilidades al ejército y a las Fuerzas Armadas de defenderse y poder responder y se ha privilegiado por el otro lado la impunidad al crimen organizado. Entonces, bueno, vemos a los cárteles que cada vez están dominando más poblaciones enteras, municipios, carreteras, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí está, más que en ninguna otra parte, lo más preocupante de la violencia. Por supuesto. Ya como última pregunta que me interesa mucho saber tu opinión. Tú hablas de la importancia urgente de un liderazgo que adopte esta desesperanza que se está generando, ¿no? ¿Qué características tiene que tener este líder? Bueno, esa es la pregunta, como decían, de los 10 millones. Pero mira, primero yo decirte, los líderes no se fabrican. Los líderes no son una galleta que se haga en una fábrica o un calcetín, ¿no? Los líderes son consecuencia de una serie de condiciones y de producto de circunstancias. Pero sin duda tiene que ser alguien que pueda llegar al corazón y a la mente de la mayoría de los mexicanos. Que lo mismo pueda hablarle y ser escuchado y ser creído tanto en los sectores más pobres y populares como en los sectores más ricos. Aquel líder que logre la unidad, que se convierta en una conciencia nacional que pueda conjuntar los más importantes
valores, principios, tradiciones, costumbres, ideas de la sociedad mexicana. Creo que ese es, y por supuesto, aquel que logre tener un proyecto, una propuesta de país que pueda contrastar con el discurso y el proyecto que en este momento está vigente en el gobierno. No es fácil porque el actual presidente de México es un gran constructor de surrealismos. Él debería en su momento convertirse en un gran novelista surrealista. Es un gran cuentacuentos. Ha logrado construir un país que no existe. Y va a ser muy difícil construir esa otra narrativa que sea lo suficientemente atractiva, porque lo que es verdad es que al ser humano nos gusta mucho que se nos hable de un país imaginario al que todos aspiramos, pero que no es real y que tampoco es alcanzable. Entonces, bueno, pues ese líder, ojalá y que pronto lo veamos por ahí, Elena. Muchísimas gracias. No, Beatriz, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero bueno, eres una mujer muy valiente y ha sido un verdadero honor para mí el haber tenido esta oportunidad de platicar y conversar contigo. Y pues México necesita a muchas Beatriz Pajes. Muchísimas gracias. Gracias de verdad, profundas gracias, y gracias también a nombre de American Society por este análisis muy, muy valioso, Beatriz, y espero podamos conversar en una siguiente ocasión. Encantada. Gracias, American Society, y a ti especialmente, Elena. Hasta pronto. Muchas gracias. Pronto, un abrazo. Igual.